básicas de los distintos clubes del fútbol mexicano para darle seguimiento de formación a las y los canteranos. Hoy en día son más las frustraciones marcadas en los jóvenes promesas que los sueños consagrados en el fútbol de primera división. Cada vez se ve más lejano el sueño de ver campeona del mundo a la selección mexicana del fútbol varonil. Los intereses de los verdaderos dueños del balompié mexicano han puesto como principal objetivo lo económico que lo competitivo. Así luce el panorama del Tri a 3 años del Mundial, que parcialmente se va a jugar en nuestro territorio. Bienvenidas y bienvenidos a Deportes sobre la Mesa. Estos serán los temas que pondremos el día de hoy. Me da mucho gusto poder estar con ustedes sentado al lado de profesionales y analistas expertos del deporte en nuestro país. Y me da mucho gusto poder saludar personalmente. Omar Pérez, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que estés con nosotros en la mesa. No, gracias a usted. De este lado, de mi lado izquierdo, tengo a Eli Patiño. Eli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy contenta y más que haya muchas mujeres en esta mesa para hablar de fútbol. Por supuesto, Omar, un gusto y lista para charlar de las jóvenes promesas. Dicen que por ahí las mujeres son las que más saben del fútbol. Sí, sí. Yo pensé que las que mandan. También es lo que dicen, es la que dicen que es la mano que mece la cuna. Puede ser. El fútbol mexicano. Fer Acosta, ¿cómo estás? Hoy representando a un gran gremio que tiene que ver con la formación de futbolistas en el fútbol mexicano. No, pues muy contenta de la invitación. La verdad es que fascinados nosotros hoy por hoy representando lo que es Club Pachuca Femenil y puestos para platicar de todo lo que conlleva esta situación y te repito, muy feliz de compartir con ustedes hoy. Y también ya de casa, Maura del Río, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta noche. Hola Carlitos, gracias por la invitación, gracias igual a todos los que nos están sintonizando y qué gusto compartir esta mesa con Fer, Eli, Omar. Yo súper emocionada para ya platicar porque vaya que hay mucha tela de dónde cortar con este tema de la selección mexicana y de todos los procesos de fuerzas básicas que están fallando. Están fallando y lamentablemente no se ha consagrado el producto final como se quiere o como se pretende ya en las últimas instancias, que es la primera división. Y quisiera justamente empezar contigo, Fer, tú que vives todos los días muy de cerca el proceso, el seguimiento que se le da, en este caso, a las jugadoras de fuerzas básicas y también de primera división femenil, y también estás muy ligada a los procesos que viven los varones para poder consagrarse en el fútbol del máximo circuito. Pues mira, nosotros en Club Pachuca tenemos un proceso de visorías, yo creo que muchos lo deben de conocer ya, estamos puestísimos y siempre buscando el ser formadores, el buscar jugadores en ser formadores y crear esta cantera, que ser la mejor cantera de México y de Latinoamérica. Entonces, en ese sentido, Club Pachuca empieza con este tema de visorías, donde empezamos a reclutar jugadores de diferentes estados de la República Mexicana, donde son llamados a diferentes filtros. Nosotros les ofrecemos tema de casa club, alimentación, tutores que los van acompañando en estas semanas de prueba. Después de ese sentido, pasan a al siguiente filtro, que es el último, donde ya empezamos a valorar, ¿no? Hay muchas cosas que debemos de poner sobre la mesa. Nosotros, antes de buscar un excelente jugador, necesitamos que sea un excelente ser humano en ese sentido, que venga con valores de casa y que nosotros podamos reforzar también en ese sentido dentro de la institución. Presidente Armando, el presidente Jesús siempre han puesto, tenemos que ser los mejores dentro y fuera de la cancha, en ese sentido. Entonces, reclutamos los jugadores, hacemos un llamado barrido por la República Mexicana, donde se buscan tanto varoniles como femeniles. Son llamados al club, entonces ahí ya, una vez que dan el primer paso, es empezar este proceso de formación con todos nuestros jugadores y jugadoras. Dentro ya, en este tema de las categorías, como saben, nosotros ofrecemos un proyecto integral donde es acompañado el tema de estudios, el tema de residencia y el tema deportivo. Entonces, en ese sentido, la verdad es que tenemos un proyecto muy cerrado, un proyecto muy integral, donde necesitamos excelentes jugadores, excelentes estudiantes y excelentes seres humanos. Pues ahí está el proceso, Omar. Prácticamente les dan todo a los jugadores, sí. Por lo menos aquí en Pachuca, que me parece el modelo es similar en Atlas, en Santos, América, Santos, Chivas. Por ¿se ahí puede formar un grupo de 6 equipos? ¿Sabes qué? Yo creo que la mayoría de los equipos de primera división trabajan bien, ¿no? Bueno, Liga MX.
trabajan bien el tema de fuerzas básicas, la mayoría, porque aparte ya es un modelo que la misma liga te lo exige, tienes que tener todas las categorías y ahora incluso equipos femeniles, ¿no? O sea, y es una exigencia, si tú quieres subir a Liga MX tienes que tener todo eso. ¿Qué es lo que los diferencia? Pues la manera en que lo trabajas, en lo que lo desarrollas, ¿no? Aquí es más fácil que lleguen a debutar. ¿Se ha trabajado bien en Pachuca? Sí, yo creo que es de los que mejor trabajan, ¿no? Y de los últimos 15 años es la cantera que no solo genera jugadores para México, sino también al extranjero, digo, los más conocidos, ¿no? Pero hay otros clubes pues, que no se pueden dar ese lujo de poner a los muchachos a jugar, ¿no? Prefieren traer extranjeros, entonces ahí les cortas un poco. Entonces, no todos los equipos llevan los mismos procesos ni están tan cobijados como pasa aquí. En la anterior edición, justamente retomando esa idea de lo que platicaba Omar, comentabas la idea de naturalizar a Quiñones, que suena fuerte la orden, parece ser que desde arriba, y que no parece estar descabellada después de la naturalización de Funes Mori, que prácticamente fue a hacer nada al Mundial de Qatar. ¿Cuál es el proceso desde tu óptica de los jugadores, de las y los jugadores de la Liga MX en nuestro país? Yo creo que el proceso en la mayoría de las instituciones va por buen camino, pero evidentemente la situación, una, de que se necesitan tener muy buenos formadores para que no empiecen a haber estas lagunas y de pronto situaciones a lo mejor muy básicas, me voy a lo principal, ¿no? Que podría ser los perfiles, que tú crees que ya el jugador tendría que saberlo por ser un profesional y no todos los entrenadores se toman la molestia o el tiempo para ir corrigiendo, ir señalando, ir puliendo, ir mejorando. Entonces yo creo que es ahí donde a lo mejor puede haber alguna falencia tanto para el fútbol varonil, que ya tiene muchos más años trabajando, como para el fútbol femenil. Esa sería una situación. Lo que mencionas de los extranjeros, yo estoy convencida, o al menos me parece que así me lo ha mostrado el fútbol, que al buen futbolista no le vas a decir que no. Si es un jugador destacado, si es un jugador que, como nos platica Fernanda, lleva todo este proceso, es integral, se porta bien dentro y fuera de la cancha, es disciplinado, todo esto te va llevando, creo, a buen puerto. Por supuesto, habrá los clubes que no les dan cabida, como Tigres, como Rayados, que invierten muchísimo presupuesto y es difícil darle este proceso a los jóvenes de fuerzas básicas. Y hay otros clubes como Pachuca, como Pumas, como Atlas, que se han caracterizado siempre por tener muy buenas canteras. Entonces, depende una del presupuesto, otro también creo que debería haber un filtro para los extranjeros, no llenarte de extranjeros porque sí, o por negocio, o por el tema promotores, y también el proceso formativo. Se me hace rápido, y esto lo podemos platicar, de pronto saltar de una sub-20 a primera división. Ese proceso es bien complejo. Pero en Europa ya jugadores de 16, 17 años están consolidándose en la primera división. Aquí me parece que estamos tardíos para poder debutarlos. El proceso de formación en México, y quiero también tocar ese tema con Maura, el proceso de formación en México va muy bien, desde los 11, 10 años hasta los 17. Ya nos hicimos campeones del mundo 2 veces. Hoy no estamos ni calificados para los Juegos Olímpicos. No pasamos al quinto partido, que ya era de base, que teníamos que tener esa promesa. Y además ya nos ganó la liga, la Major League Soccer, ya es la que va a representar o representó a nuestra confederación en el Mundial de Clubes. Hoy son 2 equipos los que están en la semifinal, 2 mexicanos. ¿Qué le hace falta a ese proceso de formación después de los 17 años? Sí, Carlos, sin duda, justo que creo que nos estamos quedando estancados justo en esta edad, en que dejan de ser juveniles, como bien lo dices, incluso hubo una modificación en las edades, fue sub-18 y fue sub-20 por el tema del brinco de las generaciones y que está faltando este salto de calidad ya a la primera división para que todos estos jugadores que lograron brillar en estas categorías puedan reflejarlo ya en una cancha de la primera división. Vimos justamente reciente el caso de éxito de esta segunda división de Premier de los Tuzos, que se consagraron bicampeones, y precisamente hablando con Alan Calleja nos contaba un poquito de cómo surge esta idea de retomar la segunda división para el Pachuca, y fue por una generación 18 que venía de ser campeona, que tenían muy buenos jugadores y que en la sub-20 también estaban de líderes en ese momento y no sabían qué hacer con tantos jugadores con tan buena calidad. Es por eso que surge esta segunda Premier y aquí estamos viendo los resultados y varios de estos jugadores
jugadores ya están también fogueándose con el primer equipo, como Rodas, como Brian, también el Brian caso venía de aterrizar prácticamente de Guadalajara, había tenido participación en la convocatoria un día antes. Exacto, con el Atlas, como Jaciel Marchán, que vemos que les dan esta oportunidad de, ok, a lo mejor no te puedo poner ya de titular en un primer equipo y tienes la oportunidad de seguir acumulando minutos con esta segunda división Premier y no los pierdes. Entonces yo creo que Pachuca nos ha enseñado un poco cómo debe ser este proceso para mantener vigente a estos jugadores y también el tema que hacen con el trabajo para poder darles la oportunidad de ir a Europa, el hecho de que bajan un poco el precio para que también a los clubes europeos les sea atractivo el jugador mexicano, que realmente les convenga económicamente, pero me queda un porcentaje de la carta para yo también tener la oportunidad de hacer negocios y no te los quiero vender en 15 millones, ¿no? Ok, me bajo tantito el precio, pero yo me quedo con un porcentaje de la carta, me parece que es lo adecuado. Es el negocio del fútbol mexicano, las cartas que están sobrevaloradas muchas veces y las que sí deberían valer la pena no lo están. Regresando de la pausa, quiero que platiquemos justamente acerca de este proceso, de lo que está sucediendo. Se eliminó el descenso y el ascenso, que no solamente los jugadores están en las fuerzas básicas de los equipos de primera división. Escuchaba la historia de Javier Aquino, él venía de Cruz Azul Hidalgo, y lo mandaron a llamar justamente para poder jugar a primera división por un gol que hizo en esta liga. A ver si después, o bueno, si nos lo quieres platicar, ¿qué es lo que está sucediendo justamente con la liga de... Y hoy, la verdad, la Liga de Expansión ha perdido reflectores, ¿no? Al no tener esta capacidad de ascender, que realmente es la esencia misma del deporte, pues evidentemente se pierde. A mí me da gusto ver la Liga de Expansión porque hay muchos más mexicanos. Antes, también hay que decirlo, y es una realidad, la Liga de Ascenso estaba plagada de extranjeros que ya, algunos jóvenes, pero la mayoría de ellos para el retiro. Creo que también cuando se tuvo la Liga de Ascenso, no se aprovechó como tendría que haberse aprovechado. Se llenó muchísimo de extranjeros, no le dabas esa continuidad a los mexicanos. Hoy, lamentablemente, y a pesar de que sí se transmite, porque ya hay muchísima gente que está transmitiendo la Liga de Expansión, creo que no tienen los reflectores y el seguimiento que deberían tener, porque en verdad he visto por lo menos 6 o 7 equipos que juegan en un 95% con mexicanos, lo cual me parece positivo. Pues sí, esa es la estadística hasta el momento de lo que está sucediendo con las fuerzas básicas en nuestro país. Pero ya regresamos de la pausa con más. Ya estamos de vuelta con más aquí justamente en Deportes sobre la Mesa. Fer, estamos platicando justamente ahorita en la pausa acerca de las plantillas originales de los equipos de primera división como Pumas, que eran semillero de la selección mexicana, que hoy han desaparecido, pero también tenemos un ejemplo muy claro que fue aquellos campeones del mundo contra Brasil, Carlos Vela, Giovanni Dos Santos, son de los que más hoy están pesando. Tenemos un excelente delantero que juega en la Liga Major League Soccer allá en Estados Unidos y el otro que prácticamente está borrado del panorama de primera división, que es Giovanni Dos Santos. ¿Qué pasa justamente con los demás? Híjole, es una muy buena pregunta. Yo creo que necesitamos brindar más oportunidades, definitivamente, brindar oportunidades. Muchas veces pienso que nos casamos con los que en algún momento hicieron un excelente trabajo y sin embargo no estamos retomando como esta parte de poder brindar mayor oportunidad a otro tipo de jugadores. Yo creo por ahí en el Mundial fue clarísimo, había jugadores con plantillas demasiado jóvenes, equipos con plantillas demasiado jóvenes, entonces en este sentido yo creo que es voltear y apostar realmente por los que lo están haciendo bien, los que están trabajando de buena manera, los que se están formando bien y que sabemos que pueden cumplir con un excelente papel. Yo creo que ya, por ejemplo, en un nivel de sub-20 ya le pueden competir a un equipo de primera división. Sí, por supuesto. Sin embargo, estamos viendo, por ejemplo, voy a hablar de Club Pachuca, ¿verdad? Pero nosotros, como saben, el 70% de nuestros jugadores que hoy compiten en primera división son canteranos, son jóvenes. Entonces, en ese sentido, somos los actuales campeones de la Liga MX con un plantel joven, un plantel de cantera. Entonces, yo creo que es un claro ejemplo de que sí se puede hacer las cosas de esa manera. Omar, y tenemos también el ejemplo de Club Pachuca, el chiquito Lozano, el chiquito Sánchez, Kevin Álvarez. Sí, hace 25 años cuando empezó el tema de Pachuca, ese era el sueño, ¿no? Que muchos
cuando te lo platicaban diciendo, un día vamos a ser campeones con 80% de jugadores hechos aquí, pues te la creías, bueno, pues a lo mejor está inventando, ¿no? Y con el paso del tiempo te das cuenta que es real. O sea, si tú le apuestas a seguir un proceso, a madurarlos, porque eso yo creo que es el gran problema del fútbol mexicano. A diferencia de otros países, el futbolista mexicano tarda más en madurar y no hace nada, no han hecho nada por acelerar ese proceso. Son contados los casos. ¿Será un tema de ideología? El Chucky Lozano, por ahí, que fue muy joven. No sé si sea ideología o incluso cultural, ¿no? Porque es muy difícil acá salirte de tu casa y renunciar a todo. Y algunos se van a medio proceso porque extrañan su casa, porque quieren estudiar. Digo, es muy diferente a un argentino, por ejemplo, que llegue y que sabe que esa es su única oportunidad en la vida de salir adelante. Entonces, llegan los 18 años, están jugando en primera división o en Europa. También tenemos que tener en cuenta que hoy, en la actualidad, el futbolista amateur, que ya llega a ser convocado con primera división, están las redes sociales, están los carros lujosos, están las modelos. Es un distractor. ¿Hay la exigencia que se le debe dar al futbolista mexicano hoy en día? Pues mira, yo creo que se les da hoy muchas más facilidades, ¿no? Y yo lo comencé a ver en el Pachuca, cuando dijo Omar 25 años, pues apenas nacíamos cuando eso pasó. Pero veías en los vestidores que se los personalizaban. Yo me acuerdo mucho de Julio Gómez, por ejemplo, ¿no? La momia, que lo recordamos del Mundial y cómo se fue perdiendo porque le gustaba la fiesta, porque prefería y le daba prioridad a otro tipo de situaciones que evidentemente no acompañan a una carrera profesional. Entonces, sí es complejo, pero yo creo que dentro del fútbol mexicano nos falta educación por prepararnos más, porque el jugador entienda por qué tiene que hacer tal cosa dentro de la cancha. No hay tanto esa escuela de vamos a revisión de video, vamos a analizar al rival. El jugador de pronto es muy improvisado y lo mismo los entrenadores, ¿no? Y no es que esté mal, sino que evidentemente en otro fútbol que está mucho más avanzado, que está mucho más evolucionado, ya llegas en desventaja. Creo que por ahí también puede llegar a pasar. Es parte de cómo ha crecido el fútbol mexicano, que estás acostumbrado a que te ponen los tachones y te metes a la cancha y a lo que puedas entender. Por eso el jugador que es inteligente en la cancha es el que siempre sobresale. ¿Cuántos años lleva jugando Rubens Sambueza? Recién se fue del fútbol mexicano casi a los 40 años, porque son muy pocos los que tienen ese detalle que se podría desarrollar, pero que no lo desarrollamos en México. Veía yo también el ejemplo de ahora en la Champions de Vinicius Junior. ¿Cuántos años tiene Vinicius? No tiene más de 20. 21. Tiene 21. Sí. El jugador que ha crecido desde que llegó al Real Madrid y tenía sus primeras apariciones, hoy ya es un jugador mucho más lúcido en la cancha. No vemos pocas veces jugadores de ese tipo en México y después se dispersan o no siguen teniendo esa continuidad, ese ritmo. ¿Qué opinas, Maura? Sí, justamente yo creo que algo importante también es que tenemos nombres de esta nueva generación sub-23 de México que puede ser el futuro de cara al Mundial, del cual también seremos parte anfitriones, pero realmente no hay ningún nombre que digas es una figura ya clara de su equipo, es una figura ya de selección. En su momento, como lo mencionas Omar, el despegar de el Chucky Lozano, que lo veíamos como la joven promesa y que ya encabezaba esta selección mexicana. Bueno, ahora en el Mundial de Qatar lo perdimos un poco y es parte también, yo creo, de esta falta de profesionalización que tiene ya el jugador al dar el brinco a la primera división, en que también se pierden pues, por muchos factores extra cancha y que en México no se ha sabido manejar. Ayer justo platicábamos con un chico, Donovan López, de Atlético Pachuca, que fue a vivir una gira por España y él lo que más destacó de este proceso que tuvo es otra mentalidad totalmente de los jugadores. Desde que están en fuerzas básicas, ellos ya son profesionales, ellos viven para el fútbol, entrenan, alimentación, descansos, todo este tema, nada que ver con lo que yo vivo aquí. En Europa, por lo general, los equipos que van a jugar de locales no concentran, se quedan en su casa. Tal es el caso del Barcelona. Se quedan en su casa, con su familia, con su esposa, con sus hijos. Los que viven solos se quedan solos. Y al otro día llegan tempranito, creo que hasta después de haber ido al gimnasio, se presentan en el Camp Nou para poder jugar. Llegan cada quien en su carro. Aquí en México, ¿qué pasaría si hiciéramos eso? No. Es que volvemos a lo mismo, es cultural. Sí. Es cultural. Cultural. Se ha ido transformando con el paso del tiempo. Ahora chicos que juegan en segunda división, sobre todo filiales, si se cuidan, tratan de cuidarse. O sea,
de salir lo menos posible, de comer bien, de descansar bien, pero no es la mayoría. De hecho, por eso siguen concentrando todos los equipos en México, ¿no? Porque no sabes si aquel se te puede escapar o tiene el hijo enfermo, no va a dormir, o sea, lo hacen Incluso en más las que nada por eso, concentraciones, sí. ¿cuántas polémicas no han No, pasado? muchas, hay jugadores que se han escapado de concentraciones, ¿no? Y de todas las edades, ¿no? Villaluz fue uno de ellos, me parece. Villaluz fue uno de ellos. Juvenil. Hubo varios. ¿Cómo se llama el profe que viene aquí a Pachuca, el español? Se me fue ahorita su nombre. Ahí estarán. Ahí estará. Ahí estarán. Paco Ayestarán. Paco Ayestarán. Yo recuerdo cuando estaba acá, te acuerdas seguramente, Omar, bueno, se acuerdan también ustedes, y que quiso cambiar algunas cosas, y que desde que no tomaba refresco, o sea, algo que puede parecer absurdo, que no tomaba refresco, que no te concentras, etcétera, o sea, cuidados muy específicos con idea europea, y el jugador de aquí, no solamente el mexicano, el jugador latino dijo, ¿sabes qué? No, compadre, aquí con eso no vas, y pueden ser situaciones hasta absurdas, porque dices, bueno, el tomar refresco, pero el que cuides una dieta, el que tengas un descanso, el que no te tengan que llevar como niñera de vete a dormir temprano porque mañana tienes partido, no está acostumbrado el jugador latino, eso también es una realidad. Por eso, cuando de pronto llegas a alta exigencia, hay muchísimos que se van perdiendo. Lo hace muy bien Pachuca. Pachuca yo creo que es de los que los cuida, pero hay otros que los dejan y los que puedan llegar, qué bueno, y los que no. Sí, había jugadores, bueno, en Pachuca yo recuerdo uno que no podía jugar bien si una noche antes no se tomaba una coca de 2 litros y se comía una bolsa de chetos. Pero con, O sea, de ese pero tamaño. con piquete, yo creo. No, o sea, hay jugadores así, Mucho digo. tiene que ver la vieja escuela, ¿no? Sí, Al no, final bueno. es un proceso formativo y es explicarle al jugador y a la jugadora el por qué el hacer las cosas de esa manera. El trabajo integral es eso. Al final de cuentas, hace poco, esta semana, por ejemplo, tuvimos estas charlas también como ya de educación con los papás, porque es muy importante en estas edades formativas el trabajo de la nutrióloga asistir junto con la psicóloga y explicarle, ¿sabes qué? Tú, Eli, vamos a trabajar de esta manera porque es importante ir acompañando tu proceso con una buena nutrición, con una buena alimentación. El aspecto psicológico, papá, mamá, vamos a trabajar de esta manera. Entonces, es literalmente educarlos deportivamente hablando y acompañarlos para que cuando lleguen a primera división, todo eso ya lo tengan de base y sepan cómo hacer las cosas. Creo que al final, por eso es importante el proceso formativo en el jugador. No nada más el hecho de que se convierte, con la femenil fue difícil, fue muy difícil. Hay una diferencia entre la ideología, entre la formación en un varón, ahorita que ya se está implementando el sistema femenil en México. Hay una diferencia. La única diferencia que yo te puedo decir que hay entre el fútbol femenil y el varonil es tema yo mujer, mi cuerpo y mi organismo actúa distinto. ¿Sí? Nos volvemos especialistas en la mujer futbolista. ¿Por qué? Por el ciclo menstrual, porque tienden a lesionarse más de las rodillas. En ese sentido sí es diferente, únicamente por eso. Es lo único. Es lo único que cambia, la metodología de trabajo que tienes que llevar con una mujer futbolista. ¿Sí? A lo mejor trabajos diferenciados, a lo mejor hay trabajos más preventivos. ¿Cómo son las concentraciones de las futbolistas que tienen hijos? Que tienen hijos ¿Les permiten que sus hijos estén ahí con ellos? en la concentración. ¿La concentración? No, Para nada. no. ¿Cómo- Esto cómo es cuál? fútbol profesional. Al final, si nosotros tenemos una concentración, actuamos de la misma manera. Ahí están los Sí, resultados. hay un tema con la liga femenil, realmente tiene poco tiempo, tiene 5 años. Sí, pues, Que se encontraron la mayoría de los equipos femeniles que desde niñas no tuvieron esa formación que hoy se está tratando de desarrollar desde abajo, entonces lesionaban continuamente, porque ya es un justamente. trabajo muy intenso, físicamente es muy demandante y continuamente se estaban lesionando. Entonces, es algo que con el tiempo se va a ir y corrigiendo. además vemos la diferencia de oportunidades que hay entre el fútbol femenil y el fútbol mexicano. Lo platicábamos en la edición pasada. La futbolista que más gana en el fútbol femenil a nivel nacional es una jugadora de América y es cerca de 70,000 pesos mensuales. Yo creo que 70,000 pesos mensuales es lo que gana el jugador de cantera en Club América. El que más gana era Guillermo Ochoa y creo que ganaba 4 millones de pesos al mes. En el fútbol femenil es diferente, pero yo le veo en el fútbol femenil que hay esas ganas de salir adelante, esa hambre de jugar. Anteriormente los jugadores podrían haber llegado hasta crudos, desvelados, pero tenían esa sed de jugar.
hoy se ha perdido por las fotos, por los modelos. Ponían el ejemplo de Kevin Álvarez, nos gustaba más el jugador canterano que el modelo. No, y yo creo que retomando también un poco lo que decía Fer de hacer entender al jugador, ojo, aquí no estamos diciendo que sean robots y que no tengo derecho a vivir, porque al final de cuentas son seres humanos que también merecen divertirse, tener esparcimiento con su familia, con sus amigos, pero debe de entender cuándo y cómo puede hacerlo. Al final de cuentas, ellos decidieron buscar este sueño de ser un futbolista profesional y tiene sus pros y sus contras. Bien, pues eso lo veremos después de la pausa, que regresamos con el tema de selección nacional y el semillero. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta con más en Deportes sobre la Mesa. Quiero poner justamente un tema aquí en esta mesa de debate. Se le pagaba a Dani Alves 3.5 millones de dólares al año. Hoy está en la cárcel. En Pumas, En Pumas, por temas extracancha. Un jugador que viene con una ideología europea de competencia, campeón del mundo. Por lo menos tuvo una participación impresionante. Si se gastaba la mitad de lo que se le pagó a Dani Alves, ¿no había para poderle dar la formación a 2, 3 jugadores mexicanos buenos? Hoy la cantera de Pumas se está perdiendo. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque vamos a pasar ahora al tema del semillero nacional. Hoy Pumas ya no tiene una continuidad en su cantera, lo platicábamos entre corte, ya no hay jugadores titulares que sean de la cantera Puma, de la que más historia tiene en el fútbol mexicano para poder llevar a selección nacional. Hoy, ¿cuántos jugadores de selección nacional tiene Pumas? Eli. Ninguno. No tiene ninguno. Hoy no tiene ni uno. Mira, o sea, entiendo lo que dices y entiendo que a veces se destina mucho dinero a ciertos futbolistas. Pusiste el claro ejemplo de Dani Alves, pero podríamos tener muchísimos ejemplos en el fútbol mexicano. Pero no creo que tendría que ir peleada una cosa con la otra, porque al final, y no es por ponerme un poco de abogada del diablo, pero esto también es un negocio. Y en el negocio tienes que vender a los sponsors, en el negocio tienes que ganar, porque si no ganas los torneos son cortos, y tienes que entrar a liguilla, porque eso te significa más dinero. Entonces, para que un club resista este proceso de cuando tenga que trabajar con cantera, vamos a perder algunas finales, va a haber tropiezos complicados, pero tenemos que seguir este proceso, y en ese proceso se va a perder dinero. ¿Qué directivos están dispuestos a perder dinero por continuar el proceso? Son muy pocos en el fútbol mexicano, y lo debemos entender porque también es parte de su chamba. Claro, hacer dinero. El fútbol es un negocio, pero en otros países se pone primero la calidad. Tal es el caso de Santiago Jiménez en México. Ahorita está siendo reflector en el viejo continente. ¿Por qué no apostar también por los jugadores mexicanos? Pero es el buen ejemplo. O sea, hoy cumple 22 años, ¿no, Santiago? Su cumpleaños. Hoy es su cumpleaños. Pero ese es el buen ejemplo. Pero igual tienes al de Lainez, ¿no? Que es un jugador que se fue a los 17 años a España. Cumplió el proceso. A mí me parece que lo quisieron acelerar, ¿no? Le decían que era el nuevo Messi, ¿no? O sea, en México es más lento. Hay casos en la historia que yo creo que nos vamos a acordar. Miguel Ayun tenía 18, 19 años cuando decidió irse a Italia a jugar en la tercera división. Fracaso. En ese momento, para él, le dio la razón porque regresó acá y maduró, fue mundialista, ¿no? 2 veces. Y hay otro, Héctor Altamirano, también se fue a los 16, 17 años a jugar a Italia, tercera división, estuvo 1 año y medio allá, regresa acá y fue figura igual, varios años en primera división. ¿Qué les ayuda eso? Pues a madurar, realmente a comprobar que sí tienen la capacidad. Puedes tener el talento, las aptitudes, pero si igual tú no maduras como persona y como futbolista en un ambiente externo, yo creo que eso les da un plus, ¿no? Y no es el único, ha habido otros casos. Gerardo Torrado también. Sí, claro. Dejó Pumas y se fue a jugar en la segunda división de España, en equipos que ni conocíamos aquí. Y se terminó de formar. Y sí, les ayudó, yo creo que a muchos, mucho más que a otros futbolistas de sus generaciones, ¿no? Y será más en un tema futbolístico, porque yo creo que el salir, por supuesto habrá cosas que trabajen en Europa que no trabajen en México. Claro. Pero yo creo que es más el tema de salir de donde siempre estás cómodo. De la ¿no? zona de confort. El tener que salir de un país donde a lo mejor no hablas el idioma,
donde no tienes a tus amigos, donde no tienes a tu familia, eso te hace madurar. No hay otra forma de madurar más que esa. Completamente. Ya después, a lo mejor el fútbol te alcanza o no te va a alcanzar, como a lo mejor el caso de Lainez. No creo que 5 entrenadores hayan estado equivocados. Algo le falta al jugador para realmente llegar a ese punto de la élite a nivel mundial. Pero realmente para madurar sí tienen que salir. Por eso cuando decimos es que es tarde para que se vayan, es temprano para que se vayan, temprano para qué. Si tienes 16 o 17 años y tienes la oportunidad, vete. Ya después regresarás con fracaso, con éxito, pero con aprendizaje, que creo que es lo más importante. Ulises Dávila es otro ejemplo. Sí, Y adelante. algo también que creo que está faltando en este proceso, mencionabas el caso de éxito de Santi Jiménez y la comparación con Lainez, yo creo que también depende el tema promotor, manager, el saberlo llevar, a qué equipo realmente va a tener oportunidad de jugar. Y a lo mejor no es en la liga española, a lo mejor como muchos lo hemos visto, que la liga holandesa le ha servido mucho al mexicano para crecer como jugador. Vete a un equipo de Europa que te dé minutos, que a lo mejor no vas a estar en una liga de tanto renombre, pero vas a tener la oportunidad de estar jugando constantemente y de aprender otro modo de vida totalmente diferente que al final de cuentas, como dice Eli, los van a hacer madurar. Y lo que mencionaban sobre el tema de negocio, yo creo que sí, obviamente es importante para todos los dueños, pero están buscando resultados a corto plazo, tanto deportivos como de ganancias. Yo creo que si se arma una buena estructura a largo plazo, también les va a traer beneficios para ellos, porque va a haber más jugadores mexicanos en Europa, porque la selección va a llegar a mejores niveles en competencias internacionales, pero todo es a corto plazo. Fer, se están haciendo jugadores desechables, la cartera contra la cantera. ¿Están peleadas? Yo coincido con Eli, ¿eh? No, al final esto es redondo, ¿sabes? Como bien lo mencionaban, al final sí es un negocio. Sin embargo, yo creo que es mucho trabajar con nuestros jugadores. Hace poquito tuvimos la Copa Ajax, donde fuimos a participar con Club Pachuca, y es abrir el panorama al jugador. Realmente es demostrarle cuáles son los alcances, dónde puede llegar, y vamos a trabajar por ello y te vamos a acompañar en este proceso para llegar a esto. No nada más es un brinco, de pronto, sí, 16 años, 15 años muchas veces y ¡pum!, llegaste. No, este es el panorama, esto es a donde podemos llegar, pero vamos a acompañarte en este proceso formativo. Yo por eso hablo mucho de este proceso formativo y al final no está peleado, no está para peleado. nada, y debe estar supuesto que bien no. acompañado, debe estar bien estratificado. La edición pasada de Deportes sobre la Mesa, Eli, platicábamos acerca de la llegada de Diego Coca a la selección mexicana. Hoy entrega su segunda convocatoria, de la cual todos los jugadores son de Liga MX. Poníamos en duda sobre la mesa que los fueran a prestar. Chivas ya se había negado, parece ser que ya tienen un buen acuerdo, pero también, por supuesto, solamente un jugador juega en Europa, en Barcelona B, está convocado para esta. Araujo. Está convocado para enfrentar a Estados Unidos en este partido amistoso. ¿Cómo ves esta nueva lista de jugadores? Pues es lo que hay, ¿no? Realmente en esta ocasión convoca a Diego Coca a los que tenía disponibles. Yo entiendo el malestar de los clubes, estás a 2 jornadas de comenzar la fase importante del torneo, la reclasificación, después la liguilla, y sabemos que llegan a pasar estos accidentes de lesiones que te dejan 2-3 semanas fuera y te perdiste ya lo que resta del torneo. Se entiende esa parte. Yo creo que siempre se debe de apoyar el proceso de selección, porque no he escuchado a un jugador que diga yo no quiero jugar o no me interesa que me convoquen para la selección mexicana. Carlos Vela no Carlos fue. Vela. Excepción de Carlos Vela, pero de ahí en fuera la mayoría creo que tienen este gran anhelo, ¿no? Este gran sueño de poder en algún momento representar a su país. Me gusta la lista, creo que están los que están disponibles, han tenido un proceso importante de un torneo regular, que eso hay que destacarlo. Me gusta ver a Aya Campos, me gusta ver a Ociel, que está teniendo un buen torneo con Atlas, y evidentemente los de Pachuca, que me encantaría que recuperaran su nivel, ¿no? Hablaban de Kevin, que me parece un poco exagerado de la afición, que digan, bueno, es que se quiere estar modelito y no se dedica al fútbol. Yo creo que este tipo de cosas te pegan porque hay que hablar de una, no sé si la palabra podría ser cruda, o un trauma después del Mundial, ¿eh? Y cansado, porque Kevin. le pasa a todos. No sé si esté cansado. A esa edad yo jugaba 5 partidos en una semana. Bueno, yo no. Estoy de acuerdo. Es más, te Pero lo no creo que esté ahorita. cansado. Pero está cansado. Viene de perder una final contra frustrado. Atlas. Viene de perder una final contra Atlas. La preparación para el siguiente torneo fue corta. Viene de coronarse campeón con el Pachuca. Se va directamente a selección mexicana. No ha tenido los puentes porque es considerado en las fechas FIFA y en los partidos amistosos de la selección mexicana. Oye,
ya trae una rachita de por lo menos 1 año y medio de no tener tiempo para poderse relajar, y también lo necesita el futbolista mexicano, poderse despejar un poquito de los temas. No, sí Claro, tuvo- y es normal que haya siempre unas altas y bajas en el rendimiento deportivo. Creo que sí, no ha sido su mejor torneo, pero también es un poco exagerado y también va de la mano del equipo. O sea, no es solo Kevin Álvarez, hay más jugadores y yo creo que en general toda la plantilla pues sí ha tenido un rendimiento más bajo, algo muy irregular también, pues ya nos estamos entrando en Pachuca, pero Guillermo Almada también ya este torneo hizo muchas modificaciones en el once titular y es parte de, porque hay muchos lesionados, hay jugadores que salieron, entonces no hay que culpar solo a Kevin Álvarez, yo creo que ahí más bien hay que acompañarlo para que pueda terminar ya este proceso de ser regular con su equipo, y que esto también le permita en su momento con la selección mexicana ya consolidarse más, porque ahorita está compitiendo también la posición con Jorge Sánchez. Esta convocatoria es de puros futbolistas de la Liga MX, que también hubo mucha controversia con la convocatoria de Roberto de la Rosa, pero me parece también que ahí va un poco a lo que dijo Eli, es lo que hay. ¿En qué otro delantero 9 nominal mexicano que esté jugando en la Liga MX constantemente tenemos? ¿Qué otra opción hay? ¿Se te hace que el nivel de Roberto de la Rosa le alcance para estar hoy en selección mexicana? Se me hace buen jugador, pero para que le alcance estar en selección mexicana. Yo creo que tiene varias herramientas positivas, definitivamente es un centro delantero, me parece muy diferente a lo que está acostumbrado aquí en Pachuca, que es por lo que le están tirando mucho en el funcionamiento que tiene aquí. Yo creo que Pachuca siempre ha jugado con 9 más fijos en el área, que se saben botar, jugar de espaldas de pared. Me parece que Roberto te ofrece más movilidad, pero que le alcance, yo creo que no le alcanza para la convocatoria realmente. Tiene calidad, Lo tiene. le ha costado trabajo demostrarlo en la primera división, pero no hay más 9 mexicanos que estén jugando. No, de hecho no ha debutado, ¿no? Hasta donde yo acuerdo. En Con la selección no ha debutado. No, En la no ha debutado. convocatoria O sea, lo pasada tiene igual ahí, apareció, lo pero está- no. Coca lo Y está hoy no va a viendo, haber lo más. está Digo, el de conociendo. Toluca, ¿no? Edgar también va Sí. a estar ahí, pero titular solamente es de la Rosa, que le ha dado buena oportunidad realmente Guillermo Almada. Y yo creo que es un jugador que te trabaja mucho para el equipo, ¿no? El pensar que puede estar ahí como llanero solitario es difícil, Sí. pero hoy realmente pues no tienes más. Por supuesto, el mejor hoy es Henry, pero Henry se lesionó. Es curioso porque, bueno, la gente puede tener su propia opinión, pero a veces en México somos muy extremistas, ¿no? Sí. Le exigimos a De la Rosa, que es un muchacho de 22 años, y pasamos por alto a Romario Ibarra, que lleva 4 años aquí, ha jugado un torneo bueno, Y 3 por lesionados. ejemplo. Exactamente. Pero como O sea, aparece en las liguillas, ya Claro, es entonces como si sí, a veces la gente es muy, polémica. no polémica, pero a lo mejor pasa por alto otros aspectos. Le exigimos más al de aquí que al de fuera, por ejemplo. Tenemos, Pero yo estoy de acuerdo con eso, en Mare. México hay 11 extranjeros y la mayoría no juega. Hoy y estamos, no pasa nada, nadie se tenemos- acuerda no de ellos. tenemos el que- ídolos, no tenemos buenos futbolistas. El que teníamos era Javier Hernández y no está convocado, está borrado de la selección mexicana. Bueno, pero él Y tiene la culpa igual. Si te pones a pensar en los delanteros que fueron convocados, que ganaron la medalla de bronce en Juegos Olímpicos, Henry Martínez, el Mudo Aguirre, son los únicos 9 nominales, Así porque es. Antuna, Vega, ¿quién más fue? O sea, realmente la línea ofensiva de México nos está trabajo Aguirre de está- conseguir al 9. Está igual borrado. ¿Qué les borrado, parece ¿no? si vamos rápidamente a la pausa y venimos a platicar justamente acerca de estos jugadores después del corte? Ya volvemos. Ya estamos de vuelta con más en Deportes sobre la Mesa. Justamente platicábamos en el corte acerca de ciertos futbolistas que han interrumpido ese proceso. Fer, para ti, ¿quiénes deberían estar considerados para la selección nacional? El Pocho Guzmán, que se me hace un perfil que está haciendo muchísimo en Guadalajara y está borrado de la selección mexicana. Yo, Fernanda, hoy por hoy no te puedo dar una respuesta. de No quién- seas institucional, Fer. No, yo no seas te puedo dar una institucional, di respuesta. nombres. Soy muy institucional, la verdad, eso sí. Yo, Fernanda, hoy no puedo darte Pero una tienes un respuesta. panorama de quién- lo que está sucediendo, Fer. Mira, yo encantada de que el 100% de mis jugadores de Pachuca estuvieran convocados en selección. Están Al buenos final, jugadores. Están buenos jugadores, comentabas el caso de Roberto de la Rosa. Al final yo creo que tiene herramientas importantísimas y muchas veces castigamos a nuestra propia gente. ¿Qué le sucede a Roberto? Él en todas las categorías fue campeón goleador.
En todas. Ese tiene el récord de Ciento y goles, tantos más de goles, 200 goles en más de fuerzas 200 goles básicas. en Selección fuerzas mexicana en básicas. categorías fuerzas inferiores básicas. también, que iba a torneos internacionales, también queda como campeón ¿Qué goleador. le pasa a Roberto en el máximo circuito? Es un tema A ver, vamos de a... analizar. ¿A los cuántos años debuta Roberto de la Rosa? A los 20. Sí, No, no, tenía 17. 17, ¿no? Tenía 17 años cuando debuta Roberto de la Rosa, ¿ok? Estamos hablando de este proceso, ¿sí? Llega a debutar, empieza a hacer las cosas demasiado bien, ¿sí? Desde sus categorías inferiores era referente y entonces aparece nuestro jugador siendo referente y ¿qué pasa con la gente? Yo creo que va mucho por esa parte, ¿sí? La gente en lugar de alentar, incentivar y apoyar, muchas veces castiga además. Roberto, mira, y yo de verdad, sin titubearlo y sin temerlo, yo creo que Roberto tiene mucho por dar. Exactamente. Mucho por dar tiene. Nada más es un proceso, fue un jugador que llegó joven. Ustedes saben la plantilla que hoy por hoy tenemos en el primer equipo, pero yo estoy segura o sea, Bueno, pero 17 años, hoy tiene 22, han pasado 5 años. pero no te estamos hablando de 5 años de mala racha. No, completamente. Estamos hablando no. de que él ha venido haciendo las cosas demasiado bien. Le tocó puede también hacer un una- momento complicado de Pachuca, de mucha inestabilidad. Se va Franco Jara, ahí es cuando le empiezan a dar minutos. Luego llega otra vez el tema de Nico Ibáñez, que vuelven los reflectores y más la presión al quedar campeón goleador Nico Ibáñez. Pero yo creo que ha sido rachas muy intermitentes en las que sí te damos la confianza, luego no, ¿sabes qué? Mejor traemos a alguien más, luego otra vez te la damos. Y pues no le ha permitido también ser un poco más constante en su proceso, aunque yo creo que pues nada debe de ser justificable, todo tiene sus pros y sus contras, yo coincido totalmente, me parece que más bien Roberto de la Rosa no ha acomodado en el sistema de juego que maneja Pachuca, pero es un hombre que sacrifica mucho, que siempre te está buscando rescatar balones, que juega para el equipo, no es un cazagol. El golazo que metió contra Tigres, casi desde media cancha, te habla de la calidad que tiene Roberto de la Rosa, la categoría con la que cobró el penal, donde fue a celebrar hasta Ustari, hasta el otro lado del campo, que para poder recuperar la confianza, es un tema psicológico, pero no solamente pasa en Roberto de la Rosa, es prácticamente en el 60% de los que hoy están siendo convocados para la selección mexicana. Tienen la categoría, tienen el nivel, pero pues entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con los seleccionados hoy? Yo creo que les falta a algunos continuidad en los clubes, eso seguramente al final se está reflejando. Otros que, aunque parezca que lo dejan un poco de lado porque antes no se trabajaba tanto, pero el que tengas este apoyo psicológico después de haber fracasado en la Copa del Mundo, siempre te deja mucha resaca que el jugador deja de creer en él y eso evidentemente se va a reflejar en lo que hagan colectivo y en lo que hagan individual. En el caso específico de la Rosa, yo creo que le ha faltado carisma con la afición, ¿no? Porque tuvo su proceso, tuvo sus oportunidades porque las tuvo. Palermo lo bancó de cierta forma. Agarrándose las ¿Te orejas. acuerdas? Sí. Bueno, sí, y la gente de pronto no perdona tanto eso y a veces me parece que hasta es cruel. En ese penal que dices, yo estaba en el estadio y en verdad que yo estaba nerviosa, que dije, por favor no lo vaya a fallar, Sí, no, porque se si viene lo abajo, falla, se viene abajo. porque si lo falla Acaba su carrera de lo verdad. que impactaría en lo mental para De La Rosa, pero lo que hoy hace Almada es un ejemplo de lo que tiene que hacer un entrenador. Completamente. Pase lo que pase, respaldar al futbolista y darle la confianza. Si le das la confianza, te va a terminar dando resultados. Ve al Chino Huerta con Pumas. ¿Cuándo habías visto esta versión de Chino Huerta antes de que llegara el Tuco Mohamed? Y no es porque sea magia, es porque le dan la confianza al Se le jugador. había visto destellos al inicio de la temporada cuando empezaron ganando, pero después de que el equipo se cae anímicamente, que fue a partir de lo de Dani Alves, porque Dani Alves era el referente de Pumas, era el marketing, Tampoco hizo nada, ¿eh? era el mejor jugador en la cancha y lo marcaba. ¿Cuándo? En la mayoría de los partidos. Pero hablar de Dani Alves, ya me está escuchando, ya está temblando desde allá, desde donde se encuentra. Es que la verdad jugó poco. Jugó poco, pero la calidad que- pero sí, pero La calidad que tenía, a mí no me tenía parece 34 que- años, tiene 34. No, 40. Casi 40. Casi 40 años. 40 años. Y la calidad con la que jugaba, era un jugador de otro. Lo pusieron de 10, lo pusieron de 6. Su posición nata es ser volante. Pero al equipo le fue mal. Sí. Y lo Empezaron bien. tenían que poner por lo que cobra, por lo que es, por lo que vende. Pero así que hayas. Le funcionó un partido a Rafa Puente antes de irse con esta situación que tiene legal.
y cuando estuvo con Linini, pero creo que nunca lo encontró. Me parece que nunca lo encontró. Realmente Dani Alves lo conocemos por ser un lateral. Un carrilero. Después cuando lo ocupas en medio campo, si en esa zona se pierde el balón, se van de frente contra los centrales y ahí se formaba una laguna muy importante en contra de Pumas que constantemente aprovecharon los rivales. Yo creo que Linini no encontró la forma de cómo encajar y por esa situación, yo creo que hasta de manera directiva de tiene que jugar, forzó las cosas y bien vemos lo que pasó y terminó saliendo Andrés. Era un jugador que marcaba diferencia por destellos, que se nota una gran diferencia. Sí, la calidad nunca se pierde, pero por lo que cobraba, yo creo que yo sí, en ese aspecto sí preferiría jugar con 4 o 5 jugadores de cantera y que pase lo que tenga que pasar y aunque ese torneo sea un proceso y a lo mejor no calificas, a tener que forzar tanto las cosas por un jugador que a lo mejor sí te pone 3 asistencias de lujo y todo el demás partido camina. Exactamente. Pues tenemos poco tiempo. Queremos cerrar con las conclusiones de todos y cada uno de ustedes. Fer, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Con qué conclusión te vas? Híjole, ¿con qué conclusión? 100% creer en nuestros jugadores, buscar formar a nuestros jugadores con los mejores formadores, acompañarlos en el proceso y no soltarlos, porque el límite es el que ellos se pongan, ¿eh? Entonces, 100% importante la formación y el acompañamiento de nuestros jugadores mexicanos. Y vale la pena felicitar también a las autoridades de los Tuzos, porque me parece que es de los clubes que mejor han hecho esta formación de jugadoras y también de jugadores en nuestro país. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy, Fer. Muchas gracias a ustedes. Omar, ¿con qué conclusiones te vas? Yo creo que el futbolista mexicano en sí tiene talento, es natural y lo ves en todos los equipos. ¿Qué es lo que yo creo que les está faltando a los dueños del fútbol en este caso? Darles más herramientas para desarrollar aún más ese talento, ¿no? No es lo mismo ir a jugar ahora que van a hacerlo partidos con equipos de la MLS que ir a jugar a campos de Brasil, de Argentina contra otro tipo de equipos, llevarlos más jóvenes a Europa y que haya una categoría de ascenso más fuerte, ¿no? Que haya realmente competencia, porque el futbolista mexicano, para que crezca, pues tiene que competir y si sabes que no va a pasar nada si pierdes, que te puedes ir al descenso y pagas y sigues jugando, eso no nos va a ayudar en nada, no nos está ayudando y lo vamos a ver reflejado en la selección nacional, que de por sí ya tiene un ambiente muy viciado, ahora que llevan a estos chicos a jugar con Estados Unidos, que yo no veo que les vaya a ir bien, imagínate cómo va a regresar Roberto de la Rosa, ¿no? Si de por sí está difícil, luego lo llevas allá, como está en la situación. Hay que darle la oportunidad a Diego Coca. Son 2 meses prácticamente, va llegando al barco, ¿no? Hay que darle la oportunidad y hay que ver lo que sucede con esta formación. Maura del Río. Yo me quedo con que hay que darle más oportunidad a los jugadores mexicanos en su propia Liga MX, mejorar el proceso del salto entre juveniles y primera división, ya sea con la Liga de Expansión o esta segunda división Premier, facilitarles la llegada a Europa y también gestionar a qué equipos llegan que realmente les vaya a funcionar y bueno, el cambio generacional en la selección de México que urge. Urge justamente. Cerramos con broche de oro sin dañar a nadie. ¿Cuál es tu conclusión, Eli? Bueno, espero que sí. Ya fueron muy buenas conclusiones. Sí. Creo que hay que invertir más en formadores, hay que seguir metiendo dinero dentro de las canteras del fútbol mexicano, tanto varonil como femenil. En el femenil todavía hay muchísimas lagunas y se tiene que llevar este proceso para que realmente se pueda destacar y nuevamente puedan brillar en una Copa del Mundo, porque también hay talento dentro del fútbol femenil. Y en el varonil, soportar este proceso, porque todo es un proceso, no estamos acostumbrados a los resultados a largo plazo, estamos acostumbrados a los resultados a corto plazo y creo que es lo que de pronto ha complicado un poco este camino. Yo creo que hay gente muy talentosa, pero que también les ha faltado oportunidad y tiempo para consolidarse. Espero que con Diego Coca lo puedan conseguir. Yo creo que es un técnico que sí sabe potencializar lo que tiene y eso es muy importante. Lo hizo con Rocha, hablando de jugadores mexicanos, ¿no? Lo hizo con Reyes, o sea, hay varios que los veíamos medio perdidos y los supo llevar bien con Atlas. Pues hay que ver lo que sucede con el futuro de la selección mexicana. Tenemos todavía 3 años para poder formar buenos futbolistas. Hoy la base de la selección mexicana lo está marcando en esta convocatoria contra Estados Unidos. Es justamente los jugadores formados en cantera, los jugadores formados en México. Quiere ver cuál es el potencial que tienen ellos para poder representar dignamente a la selección mexicana en el próximo Mundial que parcialmente se va a celebrar en 3 estadios de la República Mexicana, Estados Unidos y Canadá.
hay que ver cuál es el brinco de suerte, el brinco de calidad y el brinco de éxito para estos jugadores mexicanos y por supuesto también hay que ver de qué manera se puede ser compatible con la cartera, con la promoción y con el negocio que también merece el fútbol mexicano. Pero eso ya lo veremos en otra edición más de Deportes sobre la Mesa. Recuerde que todo tiene pros y contras, la decisión y por supuesto también lo que usted piense es importante. Estos fueron los temas que pusimos sobre la mesa.